sencillez a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Es un gusto poder compartir con todos ustedes a esta hora, en este momento, en este día que el Señor nos regala, día viernes, donde alabamos y bendecimos a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Le damos las gracias a cada uno de ustedes también por acercarse a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Queridos hermanos, qué alegría poder estar con ustedes en este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Con humildad les invito, ayúdanos a compartir el enlace de la Palabra de Dios todos los días y el de la Santa Misa todos los días, para que podamos llegar a más y más personas y puedan seguir teniendo un encuentro maravilloso con la Santa Palabra de Dios. Saludamos a todos los que se hacen presente. Evelyn Sánchez, bendecida noche, Padre y ministro, que Dios les bendiga y la Santísima Virgen los bendiga siempre. Amén. Hortensia Ramírez, buenas noches, Padre, un saludo desde México. Saludamos a Ethel María, bendiciones, Padre y ministro. Víctor Ramírez, buenas noches, Padre y ministro, bendiciones. Saludos desde México. Marta Cáceres, buenas noches, Padre y ministro Alexander, Dios le bendiga. Nancy Calderón, la Padre José, buenas noches, saludos. Vengo en encuentro con la Santa Palabra de Dios. Rosa Mire, buenas tardes, Padre, y buenas tardes para todos. Saludamos a Julio Lazo, saludos, buenas noches, Padre y ministro, Dios le bendiga, amén. Marta Arambula, buenas tardes, Padre José, su bendición, por favor, que Dios les bendiga, que Dios le acompañe siempre. Estela Fajardo, muy buenas tardes, Padre, y buenas tardes a todos. Felicita Hernández, bendecida noche, Padre. Y hermano Alexander, que Dios lo cuide mucho y lo siga llenando de sabiduría. Amén. Rosa Pleite, buenas noches, Padre. Sandra Pesina, buenas noches. Saluda, Padre José y ministro, que Dios Altísimo y nuestra Madre del Cielo los cuide y los proteja. Amén. Saludamos a Estela Fajardo, dice, Padre, pido su santa bendición para mí y mis hijos, mi papá y mi mamá y mis niñitos. Mil gracias, Estela. Que Dios Padre te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bendiga a toda tu familia por siempre. Saludamos a Socorro Conry. Buenas noches, Padre. Bendecido, octava de resurrección. Ofrezco esta santa palabra por la paz del mundo. Ana Navarro, buenas noches, Padre. José ministro. Félix Salgado, bendecida noche, Padre. Alma Espino, buenas noches, Padre. Dios le bendiga y lo proteja, Padre. Le pido su bendición para mi hijo Isaías, que está cumpliendo 12 años de vida. Gracias, Padre, por sus bendiciones. Amén. Isaías, que Dios, Padre de bondad, de misericordia, que es el Dios de la vida, te siga concediendo muchos años más de vida y que el Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mil felicitaciones para ti, que la pases bonito con tu familia desde Barinas, Venezuela. Enviamos nuestras felicitaciones para ti, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Saludos a Guachúnica, buenas noches, Padre. Saludos al ministro, está lloviendo aquí en Managua. Bueno, que Dios le siga bendiciendo y Dios le siga acompañando siempre. Emilia Meca, buenas noches, Padre y ministro, Dios le bendiga, gracias por su enseñanza. Socorro Conri dice, buenas noches, hermano Alexander, bendiciones y salud. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre y ministro, Dios le bendiga, ofrecemos la palabra por todos los sacerdotes. Emily Carrillo, buenas noches, Padre y ministro, Dios le bendiga siempre. Aurora Pérez, felices Pascua, Padre José, Dios le bendiga, saludos al hermano Alexander. Saludamos a Nancy Calderón, saludos ministro, Dios le bendiga. María de la Rosa, Padre, Dios te bendiga. Mándenos tu bendición. El saludo de México, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe siempre. Candelaria Morales, buenas noches, Padre. Gregorio, vamos a un encuentro con la palabra. Marluisa Adrián, lista, Padre, para el encuentro. Carlita Suero, buenas noches, Padre. Mónica Lili, buenas noches, Padre. Dios le bendiga mucho presente para el encuentro. Saludos desde Perú, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. El ministro nos escribía, Dios le bendiga. Se les ama en Cristo Jesús, amén. Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la palabra. Irma Pineda, buenas noches, Padre. Lista para ir la palabra. Isila Romero, buenas noches, Padre y ministro. María Teresa, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Saludamos a Marisol Márquez, buenas noches, Padre. Ministro Alexander, bendiciones. Sonia Almeida, hola, buenas noches, que Dios le bendiga, Sonia, Dios le cuide, Dios le proteja. Irene Yurkin, buenas noches, Padre. Medina, Socorro Conri, Dios le bendiga. Gabriel Gaviña, bendecida noche, Padre, Dios le bendiga, amén. Saludamos a Lorenza Cruz, buenas noches, Padre, bendiciones. Lidia López, buenas noches, Padre y ministro, Dios les bendiga, amén.
Saludamos a Rosalba Trujillo, buenas noches, Padre. José, Dios le bendiga. Victoria Méndez, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Y a todos los sacerdotes del mundo entero. Leo Morales, buenas noches, Padre. José, ministro, Dios les bendiga y les dé mucha salud. Yolanda Montaño, buenos días, Padre. Que Dios me lo siga cuidando y bendiga siempre. Amén. Yolanda, que Dios le bendiga allá donde tú estás. Silvia Gutiérrez, buenas noches, Padre. Olivia Lagorre, buenas noches, Padre. Marta Alexandra, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Amén. Jesús Díaz, buenas noches, Padre, ministro. Silvia Gutiérrez ofrece la palabra por los sacerdotes y los enfermos. Trini Gómez, buenas noches, Padre, ministro. Guadalupe Reyes, buenas noches, Padre, ministro. Villamar, buenas noches, Padre. José, que el Señor lo acompaña a usted y al ministro. Amén. Mariana Caido, buenas noches, Padre y ministro. Dios nuestro Señor les bendiga. Amén. Queridos hermanos, les invitamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Antes de colocarnos en la presencia de Dios, de tener la lectura de este capítulo 30 del libro de Job, que es interesante como lo es toda la palabra de Dios, porque continúa hablando Job y ahora, ayer, recordaba su vida pasada. Hoy, en el capítulo número 30, nos va a presentar cómo se está viviendo él en el presente, en un sentido de que antes todos se apartaban para escucharlo. Ahora él dice, ahora se ríen todos de mí, hasta los más pobres se ríen de mí también. Y vamos a escuchar cómo Job empieza ahora a presentar todo lo que está ocurriendo en medio de su vida. Pero contamos con la presencia del señor Alexander Montilla. Él es ministro extraordinario de la comunión y él también les tiene, antes de que iniciemos este compartir, una bonita invitación para todos ustedes. Les animo para que lo escuchen y sobre todo para que al terminar el en vivo puedas ir y apoyarlo en la evangelización. Claro que sí, Padre. Pues quiero invitarles a todos ustedes a que me acompañen en este caminar. Hemos pues abierto otro canal, del cual le lleva por nombre Predicador Católico Alexander Montilla. Y les invito pues a todos ustedes que me acompañen en esto. Es bueno pues siempre uno, ese apoyo que ustedes brindan tras esas palabras tan hermosas que ustedes dan y ese apoyo que ustedes siempre me han brindado en medio de sus oraciones. De verdad pues quiero agradecerles de una vez de antemano todo ese apoyo que me han brindado. Y bueno, acompáñenme en esto, ya comenzamos a predicar y vamos a ver qué se hace. Hemos comenzado con oraciones, hemos comenzado también con versículos de la Sagrada Escritura para que cada vez pues vayamos aprendiendo un poquito más. Y la invitación es pues que me acompañen en este caminar. Dios me les bendiga. Así que suscríbanse en el canal Predicador Católico Alexander Montilla y apoyemos la evangelización. Queridos hermanos, decimos todos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Y envía desde el cielo. Envía desde el cielo. Un rayo de tu luz. Un rayo de tu luz. Para que nos ilumine. Para que nos ilumine. Nos dé sabiduría. Nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos dé entendimiento. Para escudriñar. Para escudriñar. La santa palabra de Dios. La santa palabra de Dios. Y hacer la vida. Y hacer la vida. En medio de nuestra vida. En medio de nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos realmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la Santa Palabra de Dios. Queridos hermanos, vamos a escuchar lo que nos va a presentar la Palabra de Dios en este día. Prestemos oído, prestemos atención y estemos alerta para escuchar la Santa Palabra de Dios. Libro de Job, capítulo 30. Ahora, en cambio, se ríen de mí personas más jóvenes que yo, a cuyos padres no habría dejado al frente de los perros de mi rebaño. La fuerza de sus brazos no servían, carentes como estaban de vigor, agotados del hambre y la penuria. Andaban royendo por la estepa, sombría y desolada soledad. Buscaban armulle en matorrales, comiendo raíces de retama, expulsados de en medio de la gente, ahuyentando los mismos que ladrones.
Moraban en escarpas de barrancos, en grutas y grietas de la roca, lanzando aullidos en la maleza, buscando refugio en los espinos. Gente villana y sin apellido, gente expulsada del país. Ahora, en cambio, me hacen coplas y hasta me sacan refranes. Se alejan de mí horrorizados, escupen a mi paso sin reparo. Dios ha soltado mi rienda y me humillan, y ellos se desenfrenan al verme. A mi diestra se alza una chusma que hace vacilar mis pasos. Se encamina hacia mí para perderme, me cierra la salida. Trabajan en mi ruina, nadie los detiene. Como por brecha abierta penetran en remolino, como tormenta. Los torrentes se vuelven contra mí. Mi dignidad es arrastrada como por el viento. Mi seguridad se disipa como nube. Y ahora mi vida se diluye. Me tocan días de aflicción. De noche el mar perfora mis huesos. No descansan las llagas que me corroen. Me agarran con fuerza por la ropa. Me aprietan con el cuello de mi túnica. Me arrojan en el barro, parezco polvo y encina. Te pido auxilio y no me respondes. Me presento y no haces caso. Te has vuelto cruel conmigo. Tu fuerte mano se ceba en mí. Me haces cabalgar sobre el viento, sacudido a merced del huracán. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. ¿No tendí acaso la mano al diligente cuando angustiado pedí justicia? ¿No lloré con quien vive en apuros? ¿No he mostrado piedad por el pobre? Esperaba la dicha, me vino el fracaso. Aguardaba la luz, llegó la oscuridad. Me hierven las entrañas sin parar, me esperan días de penar. Voy andando ensobrecido, sin sol. De pie en la asamblea pido auxilio. Me he vuelto hermano de chacales. Vivo en compañía de avestruces. Tengo la piel ennegrecida, los huesos consumidos por la fiebre. Mi arpa es instrumento para duelo. Mi flauta acompaña a plañideros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por este maravilloso encuentro que estamos teniendo. Primero, al disponer nuestra vida para escuchar la santa palabra de Dios. Capítulo 30 del libro de Job. 31 versículos. Interesante porque es lo que Job va a expresar de lo que está viviendo en ese momento. De cómo él va a decir: ahora se ríen de mí. Ahora la gente que antes lo miraba, ahora se ríen de él por las desgracias que está viviendo. Y donde nosotros también vamos a ir reflexionando a la luz de lo que nos presenta este capítulo número 30. Queridos hermanos, dispongamos la vida, dispongamos el ser y estemos atentos a lo que nos va a presentar la palabra de Dios. Anímate a abrir tu corazón, anímate a abrir tu vida a la santa palabra de Dios. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 1 de este capítulo 30 del libro de Job. Ahora en cambio se ríen de mí personas más jóvenes que yo. Ahora en cambio, dice Job, se ríen de mí. Pero ¿quiénes son los que se van a reír de Job? Personas más jóvenes que yo. Más jóvenes que él. ¿Y qué más dice el versículo 1? A cuyos padres no habría dejado al frente de los perros de mi rebaño. ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas pobres, que viven una miseria tan grande. Y son aquellos, los hijos, quienes se ríen de Job en medio de lo que está pasando
en su vida. Ahora, en cambio, se ríen de mí. ¿Quiénes se ríen de Job? Los jóvenes, de aquellos que no habían sido ni siquiera admitidos a poder cuidar, aunque sean los perros que estaban en medio del rebaño. Es decir, personas miserables, los excluidos de la sociedad, los que la gente apartaba y ni siquiera veía, ni pasaba por un lado de ellos para no contaminarse según lo que se presentaba en ese momento. Entonces, esa era la gente que miraba a Job, los jóvenes, y se reían. Dice, ahora en cambio, antes abrían paso. Los jóvenes abrían paso. Los viejos, ancianos, se paraban ante el paso de Job. Ahora los jóvenes, dice Job, se ríen de mí. Ahora, en vez de escuchar con atención, soy yo quien tengo que escuchar cómo se ríen ellos de mí y de lo que está pasando en medio de mi vida. Job está siendo sincero. Recordaba primero su vida pasada y ahora tiene que vivir en carne propia sus propios terrores. Por eso claramente el título de este capítulo 30 es Mis terrores. ¿Por qué? Porque es lo que Job está viviendo en carne propia. Queridos hermanos, vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 3, que nos da referencia de quiénes eran aquellos que se reían de Job y quiénes eran su familia. Vamos a escuchar con atención el versículo número 3. Agotados del hambre y de la penuria. Agotados del hambre y de la penuria. Por eso les decía que eran gente pobre, gente que vivía en una extrema miseria tan grande. Eran los hijos de estas personas quienes se reían de Job, agotados de hambre. ¿Y qué más dice? Y la penuria. Andaban royendo por la estepa. Andaban royendo por la estepa. Esta gente era una gente que vivía en una extremidad tan grande de pobreza. Y en eso, al ver a Job, que estaba hasta peor que ellos, entonces lo que hacían era reírse del pobre Job. Y eran gente que estaban agotados de hambre, que andaban royendo entre la maleza, buscando qué poder comer. Y Job era todavía más pobre, la miseria lo había agarrado más grande, que ellos se sentían como que más grande que Job, viendo la miseria que estaba sufriendo Job, y por eso se reían de Job. Pero vamos a seguir escuchando quién era este tipo de gente. Escucha con atención el versículo número 5. Expulsados de en medio de la gente, ahuyentados los mismos que ladrones. Imagínese usted, expulsados del medio de la gente. Eran estas personas cuyos hijos se estaban riendo de Job. Job dice, ahora en cambio se ríen de mí. Y empieza a mostrar quiénes eran las personas que se estaban riendo de él. Porque Job había caído más bajo de lo que esta gente estaba viviendo. Entonces Job dice, esta gente eran expulsados del medio de la gente. Eran expulsados en medio de las personas. Nadie quería tener contacto con ellos. Nadie quería dirigirle la palabra a esta gente. Nadie se atrevía a compartir con esta gente, sino que eran expulsados del medio de los demás. Nadie quería compartir con ellos. Y si nadie compartía con ellos, ahora solamente pensemos en lo que Job está pasando, está viviendo y la enfermedad que tiene. Imagínese el rechazo tan grande que debe sentir Job. Si apenas esta gente está un poquito más arriba de él y es expulsado de medio de las personas, ahora ¿qué no podrán hacer con Job? Se tomaron
a reírse de Job, de la miseria que estaba viviendo, de las desgracias que estaba pasando en medio de su vida. Entonces Job les hablaba en el versículo número 29 que compartíamos el día de ayer. Si tú no lo has escuchado, te invito para que al terminar lo escuches, para que puedas llevar la sintonía de la santa palabra de Dios. Job decía, la gente me escuchaba, hacían silencio, yo les hablaba y les daba consejos. Pero ahora miren cómo se voltea todo. Job está viviendo una situación terrible en medio de su vida. Ya se ríen de él, le hacen mofa, pero ahora escuchemos cómo el versículo número 9 va a presentar lo que hacían ahora con Job la gente. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios y esté alerta para escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir. Ahora, en cambio, me hacen coplas. Ahora, en cambio, me hacen coplas, dice Job. Yo hablaba y ellos escuchaban. Ahora ellos hacen coplas de mi situación, de mí, y yo tengo que escucharlos a ellos. ¿Qué más dicen? Y hasta me sacan refranes. Y hasta me sacan refranes, dice Job. Mire hasta dónde he venido yo a caer. Mire hasta dónde he venido yo a sufrir la situación que está pasando conmigo. Todo por lo que yo he estado sufriendo. Ahora la gente hace coplas de mí y hasta me sacan refranes, dice Job, de la desgracia que estoy viviendo, de la desgracia que estoy sufriendo. Y Job está presentando lo que ahora está viviendo en carne propia, lo que está sufriendo. Cómo hay gente que se burla de los demás en medio de sus desgracias. Cómo hay gente que está viviendo una pobreza extrema y la viven también a nivel mental, porque se ríen de los otros que están sufriendo hasta mayores que él en desgracias. Queridos hermanos, nosotros no debemos caer tan bajo. Nosotros no debemos ser como este tipo de gente. Aunque vivamos lo que vivamos, nunca debemos nosotros reírnos de las miserias de los demás, porque no sabemos qué irá a pasar con nuestra vida. Nosotros debemos aprender a respetar la vida del otro. Debemos ser personas que en vez de expulsar al pobre, debemos acogerlo y ayudarlo. Hay gente mala que expulsa a los pobres, a los que viven la miseria, los miserables del medio de sus vidas. Le dicen, no te queremos ver, fuera de aquí, vete a pedir a otro lado, no seas muerto de hambre, no seas lambucio, fuera de aquí, y los expulsan de entre medio de ellos. Y hay gente, queridos hermanos, que hasta siente asco de ver a una persona pobre, a una persona que está viviendo una situación difícil en medio de su vida. Nosotros no tenemos que ser así. Nosotros tenemos que aprender a ayudar al otro, aunque nos cueste, pero hagámoslo de corazón, que brote de lo profundo de nuestro ser. En vez de expulsarlos, debemos ayudarlos. En vez de correrlos, debemos apoyarlos, ayudarlos en medio de las necesidades que están sufriendo, queridos hermanos. Porque es que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a durar arriba. Porque puede ser que en un abrir y cerrar de ojos estemos abajo. Y hasta más abajo de esa gente que nosotros estamos expulsando del medio de nuestras vidas, queridos hermanos. La vida da muchas vueltas y no sabemos en cuál se va a detener. Hoy estamos arriba, mañana estaremos hundidos en el barro.
debemos nosotros aprender a valorar la vida de los demás. Y esto que nos presenta el capítulo número 30 es una experiencia para nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos que no debemos expulsar a los demás, no debemos correrlos, no debemos atormentarlos porque tengan una situación difícil en medio de su vida, sino que debemos tenderle la mano. ¿Por qué? Porque puede ser que estés arriba y corras a todo el mundo, los expulses, los saques y te dé asco la gente, pero mañana puedes estar abajo y aquellos que tú expulsabas, que tú corrías, que a ti te daban asco, ahora se van a reír de ti y te van a hacer coplas y hasta refranes también te van a hacer, para que veas que la vida da muchas vueltas y lo mal que tú hagas en la vida es el mal que se te va a devolver tarde o temprano, te llega tu paga. No te preocupes, no te afanes. Sigue haciendo todo el mal que quieras, que tarde o temprano te llega tu paga de lo que tú estás haciendo, porque no estás haciendo nada bueno. Pero si estás haciendo las cosas bien, ánimo a seguir adelante, a seguir apoyando al pobre, a seguir ayudando al necesitado, a seguir tendiendo la mano a aquel que lo necesita. Pero el versículo 9 nos dice que ahora le hacen coplas y le hacen refranes al pobre Job. Pero vamos a escuchar qué más pasa en medio de la vida de Job. ¿Qué más acontecimientos van a suceder? Porque él está enumerando todo lo que está pasando. Se ríen de mí, además me hacen refranes, me hacen coplas, pero viene otro punto que lo va a presentar el versículo número 10. Presta oído a la santa palabra de Dios. Se alejan de mí horrorizados. Se alejan de mí. Se ríen de mí, dice Job. Además, me hacen coplas, me sacan refranes. Y no basta con eso, sino que ahora se alejan de mí. Antes se acercaban a escuchar, ahora se alejan de mí horrorizados. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Job está viviendo una situación difícil en medio de su vida. Las llagas lo están comiendo y carcomiendo, están acabando con su vida. Entonces la gente, en vez de acercarse a él, a ayudarlo, dice, se alejan de mí. Pero no basta con alejarse de mí, sino que se van horrorizados. ¿Y qué más dice? Escupen a mi paso sin reparo. Escupen a mis pasos. Ahora se alejan de mí. Y no basta con alejarse, sino que también escupen a mi paso en una señal de rechazo, en una señal de que no quieren compartir con él, en una señal de que no quieren estar junto a él. Hoy en día, ¿cómo se diría eso? Se diría bullying, que le hacen bullying al pobre Job de lo que está sufriendo, de lo que está viviendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que pasa también en medio de nuestra humanidad. ¿Cuánta gente, como tiene un poder adquisitivo grande, hacen bullying de aquel que es pobre? Y se puede ver en las escuelas, en los liceos, en las universidades, en la primaria, en la secundaria, de cómo niños, por tener más bienes económicos que otro, lo agarran, lo ofenden, lo maltratan, lo golpean, lo escupen y le hieren sus sentimientos y lo atormentan, le hacen bullying a esos otros pobres niños en la situación que están viviendo. Entonces puede ser lo mismo que pasa con Job, que podemos decirlo hoy, pleno siglo XXI. Pero ¿qué está pasando con Job? Una situación difícil, que también la puedes vivir tú, que también la puedo vivir yo. Y tenemos que colocarnos allí en lo que está viviendo Job para que nosotros nos demos cuenta de que siempre, siempre debemos ayudar a los demás. Porque como les decía, hoy estamos arriba, mañana estaremos en el fondo del barro. Y entonces dice Job, ahora la gente se ríen de mí, me hacen coplas,
me hacen refranes, se alejan de mí horrorizado. Y no basta con eso, sino que también escupen en el camino por el cual yo estoy pasando. Qué grande lección nos está dando este capítulo 30 para que nosotros aprendamos a valorar a nuestros hermanos, para que nosotros aprendamos a ayudar al hermano. En vez de acabarlo, debemos ayudarlo y debemos tenderle también la mano. Pero escucha lo que va a decir Job en el versículo número 12, de cómo en medio de la situación que está viviendo hay gente que se va a levantar para hacerle también la vida imposible. En medio de la situación que está viviendo, escucha lo que dice el versículo número 12, y esté alerta a la palabra de Dios. A mi diestra se alzan una chusma que hace vacilar mis pasos. Imagínense, a mi diestra, dice Job, se levanta una chusma. Se levanta una chusma. Se levanta gente mala. Se levanta gente perversa. Se levanta gente que me va a hacer la vida imposible aún en lo que estoy pasando en medio de mi vida. Se alza a mi diestra una chusma. ¿Y qué más dice el versículo 12? Que hace vacilar mis pasos. Que hace vacilar mis pasos. En vez de ayudarlo a tener pasos fortalecidos y fuertes para superar lo que está pasando en medio de su vida, ahora sucede que se levantan la gente malvadamente para hacer que Job se le quiebren sus pasos, para hacer que no avance en medio de su camino. Queridos hermanos, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a comprender cómo debemos actuar en medio de nuestra vida. Job dice, ahora se alza una gente, se levanta una chusma, se levanta gente malvada y perversa a hacer que mis pies vacilen, a hacer que mis pies tropiecen para no seguir adelante. Y así pasa. Se va a levantar gente que hasta usted no conoce para hacerte la vida imposible. Aquellos que te quieren ver hundido allá en el fondo del barro, se va a levantar más gente para apoyarlos, para colocarte la mano allá en la espalda para que tú no te levantes. Pero queridos hermanos, debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios y a seguir haciendo el bien en medio de nuestros hermanos. Siempre el bien. No se te ocurra ir a hacerle mal a nadie, sino que debemos valorar y respetar la vida también de los demás. Pero vamos a escuchar lo que nos dice ahora el versículo número 15, que es interesante porque nos va a presentar lo que Job estaba viviendo en carne propia. Y escucha lo que dice el versículo número 15. Los terrores se vuelven contra mí. Mi dignidad es arrastrada. Mis terrores, los terrores se vuelven contra mí. Los terrores que estaba padeciendo Job. Terrores, esas cosas que suceden en medio de la vida de las personas que son rechazadas también por los demás. Tantas cosas negativas. Y por eso dice Job, los terrores se vuelven contra mí. Se levantan, no me dejan avanzar, no me dejan caminar. Me tienen allá postrado en medio del fango, en medio del barro. Entonces los terrores se vuelven contra mí. ¿Y qué nos dice acerca de su dignidad en el versículo número 15? Mi dignidad es arrastrada como por el viento. Mi dignidad es arrastrada. ¿Cuántas personas en su dignidad son arrastradas también? Son maltratadas, son ultrajadas. Y los terrores se vuelven contra esas personas. La maldad de la gente, la maldad de las personas hacen que vivan frustrados los demás
en medio de su vida, que no tengan una dignidad de poder seguir adelante, de poder seguir caminando, de poder seguir luchando, sino que la dignidad de esa persona se ve vulnerable, se ve arrastrada por el suelo y los terrores los arropan, los agarran, los envuelven y no los dejan actuar como tienen que actuar. ¿Y qué termina haciendo este tipo de personas? Atentando contra su vida, atentando contra su dignidad, atentando contra la vida que Dios le dio, quitándose la vida. ¿Por qué? Porque los terrores se vuelven contra esa persona y además la dignidad es rebajada, estropeada y arrastrada por aquellos que quieren verlo destruido y acabado en medio de su vida. Queridos hermanos, que nosotros ayudemos siempre, tendamos la mano a los demás, que no le hagamos mal a nadie, que valoremos la dignidad del otro. Tú tienes una dignidad, yo tengo una dignidad, el hermano Alexander tiene dignidad, todos tenemos dignidad que debe ser valorada y debe ser respetada. Pero no tenemos nosotros potestad para ir a acabar con la dignidad del otro, para ir a estropear la dignidad del otro, para ir a colocar la dignidad del otro por el suelo como arrastrada por el viento, como lo dice este versículo número 15. Queridos hermanos, valoremos la dignidad de ser hijos de Dios, pero también valoremos la dignidad de la otra persona que también es un hijo y también es una hija de Dios, para que lo ayudemos, lo apoyemos y no seamos malvados, no seamos prepotentes, no seamos orgullosos, sino que le tendamos la mano a aquel que lo necesita. Queridos hermanos, escuchemos lo que va a decir Job en el versículo número 16 de lo que está pasando ahora con su vida. Escucha con atención. Y ahora mi vida se diluye, me tocan días de aflicción. Ahora Job está manifestando lo que está pasando. ¿En medio de dónde? En medio de su vida. Dice Job, ahora mi vida Se diluye. se diluye. ¿Y cómo se diluye? Pues imagínense usted, compre un Alka-Seltzer, colóquelo en un vaso de agua, es una pastilla, la coloca en un vaso de agua y déjalo que se diluya solo. Usted va a ver que va a ser efervesciente y de repente ya no está. Dice Job, ahora mi vida se diluye también. Ahora mi vida se está acabando. Se está acabando. Ahora mi vida se diluye. ¿Y qué más dice? Me tocan días de aflicción. Me tocan días, dice Job. Estoy viviendo días, pero todavía me tocan más días de aflicción. Queridos hermanos, nosotros también debemos estar bien preparados para cuando nos lleguen esos días de aflicción, días de tormentos, días de dificultad, días en que sentimos que la vida no vale nada, días en que sentimos que ya no queremos seguir caminando. Hay gente que se muere cuando le llegan esos días porque atentan contra su vida y adiós, paisano. Pero hay gente que se muestra valerosa, que se muestra con fuerza para seguir adelante. Dice Job, ahora mi vida se diluye. ¿Y qué más dice? Me tocan días de aflicción. Y eso que me tocan días de aflicción. Y mi vida se está acabando, se está diluyendo, ya siento que no puedo más. Y todavía pues me toca seguir viviendo días de aflicción. Queridos hermanos, no todo en la vida es color de rosas, sino que debemos aprender también a sufrir. Debemos también nosotros aprender de que nos van a llegar momentos difíciles en medio de nuestra vida y debemos aprender a aguantarlos. Debemos aprender a agarrarnos fuertemente de Dios. Dice Job, ahora mi vida se diluye y me tocan días de aflicción, de penuria, de desgracias más
en medio de mi vida. Jod está claro. Jod no dice, no, es que ya no voy a vivir más días así. No, Jod dice, es que ahora todavía me tocan. Todavía me toca sufrir. Todavía me tocan días grandes y graves en medio de mi vida. Mi vida se diluye, pero todavía no, dice Jod. Todavía falta. Pero Jod está viviendo una situación grave, difícil en medio de su vida. El versículo número 17 nos va a presentar qué es lo que está sufriendo Jod. Nos va a manifestar cómo Jod está sintiendo todo lo que está pasando en medio de su vida, hasta con la enfermedad que tiene. Pero presta oído al versículo número 17 de este capítulo 30 del libro de Jod. De noche el mal perfora mis huesos, no descansan las llagas que me corroen. Escucha lo que dice Jod. No descansan las llagas que me corroen. ¿Y qué pasa con sus huesos? De noche el mal perfora mis huesos. De noche el mal perfora mis huesos. Lo que puede estar sufriendo Jod, enfermo, llagoso, y como de noche tiene que sufrir más aún la enfermedad. De noche el mal perfora mis huesos, y además Las llagas corroen que me corroen y maltratan su cuerpo. Dice que las llagas de Jod, todo lo que le está sucediendo estaba desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Solamente nada más imaginemos, pensemos eso que Jod está diciendo a sus amigos. Las llagas en mí no descansan, me corroen, están acabando conmigo, no me dejan siquiera dormir, porque hasta el mal taladran mis huesos. Y vienen ustedes a hablarme a mí de tantas cosas que no tienen ningún sentido. Le dice Jod a sus amigos. Queridos hermanos, nosotros antes de hablar mal de lo que está sucediendo en medio de la vida de otra persona, primero vayamos, escuchémoslo y tendámosle la mano. ¿Por qué? Porque Jod dice, de noche el mal taladra mis huesos. Es decir, no lo deja dormir. Y además no descansan las llagas que tengo porque me corroen. Es decir, ese pobre hombre no podía tener un momento de paz, porque por todos lados estaba siendo atacado. Satanás le estaba dando duro a este hombre que siempre ha confiado en Dios, a este hombre que siempre se ha abandonado en las manos de Dios. Y Jod está relatando ahora todo lo que está pasando en medio de su vida. Qué fuerte lo que está sufriendo Jod. Qué fuerte es lo que también sufren nuestros hermanos, los enfermos, aquellos que están llenos de llagas, aquellos que ya están en su cuerpo ultrajados por todos lados, aquellos que están sufriendo tantas cosas a nivel de su piel y de su cuerpo, postrados en una cama, llagosos. Ahora solo pensemos en lo que está sufriendo Jod y cómo en medio de lo que comunica también a sus amigos, expresa lo que está sufriendo en carne propia, de cómo las llagas en él no descansan, sino que lo corroen, y el mal taladra sus huesos de noche y no lo dejan dormir. Qué interesante. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos quejamos de cualquier cosita. Tenemos una pequeña enfermedad y andamos que nos morimos. Andamos dando lástima, andamos que ya no podemos más, ni que siquiera lo toque, porque le duele todo el cuerpo. Y ahora imaginémonos a Jod
El mal taladra su hueso y no lo deja dormir. Las llagas están carcomiéndolo y corroyéndolo y acabando con su vida y lo están atormentando tanto que ni siquiera lo dejan dormir tampoco. Ahora nosotros, un pequeño dolor y nos quejamos. Ahora imagínense que tengamos lo que tiene Job. Hay gente que sufre las enfermedades con amor porque los abandona en las manos de Dios. Oremos por los enfermos. Oremos por nuestros hermanitos, los enfermos, para que Dios les ayude, les dé fortaleza y pase también su mano sanadora sobre ellos. Pero escuchemos lo que nos va a presentar el versículo número 20, de cómo Job ahora se va a referir a Dios en medio de todo lo que está pasando, en medio de todo lo que está sufriendo, en medio de todo lo que tiene a nivel de su cuerpo. Escuchemos lo que dice el versículo número 20. Te pido auxilio y no respondes. Me presento y no haces caso. Te pido auxilio, dice Job, y no respondes. Job, en medio de lo que está sufriendo, también le habla a Dios y le dice, te pido auxilio, y tú no me respondes. ¿Y qué más dice Job? Me presento y no haces caso. Y me presento ante ti y no haces caso. Es fuerte la situación que está viviendo Job, que ni siquiera Dios aparece en medio de su vida. Es fuerte lo que está sufriendo y lo que está pasando. Pero escucha lo que dice el versículo número 23. Escucha con atención. Sé que me devuelves a la muerte. Sé que me devuelves a la muerte, dice Job. Yo ya sé que me voy a morir. Yo ya sé que voy destinado a la muerte, pero todavía no llega. En medio de todo lo que estoy pasando, sufriendo, viviendo, que anhela la muerte, Job todavía no llega. Entonces dice Job, sé que me devuelves a la muerte. ¿Qué más dice? Al lugar donde se citan los vivientes. Al lugar donde se citan los vivientes, queridos hermanos. Ponte la mano en el corazón. Si tu corazón palpita, es porque tú estás vivo. Y dice, sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Los vivientes. Si tú estás vivo, sabes que también vas a tener una cita con la muerte. ¿Qué estás diciendo, Job? Sé que me devuelves a la muerte, allá a donde tú citas a los vivientes. Es decir, querido hermano, que si tú estás vivo, es porque tú también te vas a citar con la muerte. Nosotros estamos vivos y también nos vamos a citar con la muerte. Lo único es que no nos llega todavía el momento, no nos ha llegado. Y cuando nos llegue el momento, pues atenderemos a la cita. Le guste o no le guste a la persona. Porque es que God está claro. God lo dice de una manera sencilla también, pero que también nos lleva a nosotros a reflexionar. Vuelva a leer otra vez ese versículo número 23, por favor. Sé que me devuelves a la muerte, al lugar donde se citan los vivientes. Al lugar donde se citan a los vivientes. Querido hermano, pero te decía, ponte la mano en el corazón. Si tu corazón palpita, querido hermano, tienes una cita. Yo tengo una cita, el hermano Cristiano tiene una cita, todos tenemos una cita. ¿Con quién vamos a tener la cita? Con la muerte. Cuando nos llega, nos tendrá que llegar, queridos hermanos. Porque, ¿quién se quiere morir ahorita? Es la gran interrogante, ¿verdad? Job dice, no, yo sé que me devuelves a la muerte. Y cuando empieza la persona a hablar de muerte, cuando el sacerdote empieza a hablar sobre la muerte, dice la gente, Dios me libre que todavía no me llegue a mí, Señor. Quiero seguir viviendo, quiero seguir haciendo tantas cosas, quiero seguir disfrutando de esta vida. Pero tú te has hecho la pregunta, ¿será que yo estoy verdaderamente aprovechando al máximo la vida que Dios me dio, pero haciendo cosas que verdaderamente valoren la vida que Dios me ha dado? Es interesante, queridos hermanos, ¿por qué?
Porque cuando usted se pone a hablar de muerte, cuando el sacerdote se pone a hablar de muerte, la gente dice, no, no queremos hablar de muerte, queremos hablar de vida. Pero si tú estás vivo, sabemos que en cualquier momento vamos a morir. Pero dice José que con todo esto que me está pasando, las llagas me corroen, me carcomen, todo lo que estoy sufriendo, sé que me devuelves a la muerte. Allá en ese lugar donde tienes una cita o donde citas a los vivientes, ahí tenemos una cita, querido hermano. Lo único es que todavía no se nos ha agendado el día. Sabemos que tenemos una cita, sí, pero todavía no se ha pasado en la agenda cuál día es. Lo único es que nosotros debemos darnos cuenta de que debemos estar bien preparados para que cuando nos toque ir a esa cita, llevemos todos los papeles en regla para ir a darle cuentas a aquel con quien vamos a tener la cita. Porque estamos vivos, dice Job, pero tenemos una cita con aquel que nos llama. Y es decir, preparemos nuestra vida porque en cualquier momento nos toca el momento de atender a la cita y de ir al encuentro con el Señor. Pero Job también va a presentar algo. Job va a hacer unas interrogantes, como lo puede hacer mucha gente que dice, pero es que yo he ayudado a muchísima gente. ¿Y por qué me ocurren estas desgracias en medio de mi vida? Escuche lo que va a decir Job en el versículo número 24. Cualquier parecido con la realidad, dice el dicho, es pura coincidencia. Escucha lo que dice el versículo número 24. ¿No tendía acaso la mano al indigente? ¿No tendía acaso yo la mano al indigente? Si es que no ayudé a los demás, yo los ayudé. ¿No tendía acaso la mano al indigente? ¿Y por qué me pasan todas estas desgracias en medio de mi vida? ¿Y qué más dice el versículo 24? Cuando angustiado pedía justicia. Cuando angustiado pedía justicia por aquel que estaba siendo oprimido. ¿Acaso no tendí yo la mano al indigente? ¿Podrá decir alguno, acaso no daba yo de comer a aquella gente? ¿Acaso no daba yo para ayudar a aquel? ¿Y por qué me suceden tantas desgracias en medio de mi vida? ¿Pero por qué me ocurre esto? ¿Por qué me pasa aquello? Yo que he ayudado muchísimo a la gente. Dice Job, ¿es que acaso no tendí la mano yo al indigente? ¿Y qué más decía el versículo 24? Cuando angustiado pedía justicia. Y cuando ese indigente pedía justicia, ¿no iba yo a ayudarlo? Entonces, ¿por qué me pasan todas estas cosas malas en medio de mi vida? Pero escucha lo que dice el versículo 25. ¿No lloré con quien vive en apuros? Imagínense, hasta lloró Job. Dice, no lloré yo con el que vive en apuros. ¿Y qué más dice? ¿No he mostrado piedad por el pobre? Job tiene unas interrogantes que la hacen muchas personas también. Cuando están sufriendo la desgracia en medio de su vida, dice, pero Señor, es que no te diste cuenta cuando yo ayudé a aquel. Señor, es que no te diste cuenta cuando yo le di a aquel. Señor, es que no miraste cuando yo fui a llevar esto a aquella persona necesitada. Job está expresando lo mismo. ¿No tendía acaso la mano al indigente cuando imploraba justicia? ¿No lo iba yo a ayudar? Y el versículo 25 dice, ¿no lloré yo también con aquel que estaba en apuros? ¿Y qué más dice? ¿No he mostrado piedad por el pobre? Señor, ¿es que acaso no he mostrado yo piedad? ¿Acaso no he mostrado yo compasión por el otro? ¿Acaso yo no le he tendido la mano a aquel que estaba sufriendo grandemente? Entonces Job hace como un reproche por medio de las interrogantes a Dios en medio de lo que está pasando en su vida. Queridos hermanos, si ayudemos de corazón. Pero cuando pase la desgracia en medio de nuestra vida a causa de nuestros pecados, a causa de la maldad que hemos hecho, no le saque eso en cara a Dios. No le saque usted en cara a Dios, Señor, pero es que usted no se acuerda. Cuando yo fui y le ayudé a aquel,
Señor, es que usted no dio cuenta de aquello que yo hice con aquel pobre que hasta lloré por lo que estaba sufriendo. No hagas eso, no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo que pasa de malo en medio de nuestra vida, en medio de mi vida, en medio de tu vida, es porque tú lo has buscado haciendo el mal con tus pecados y desobedeciendo los mandatos de ¿quién? Los mandatos del Señor. Querido hermano, tengamos nosotros bien presente que lo que pasa de malo en medio de nuestra vida es porque nosotros así lo hemos querido en medio de nuestra existencia. Queridos hermanos, abramos el oído, estemos alerta a lo que nos dice la palabra de Dios. Pero escuchemos ahora el versículo 26 de este capítulo 30. Escuchen con atención. Esperaba a la dicha, me vino el fracaso. Job dijo, pues mira Señor, yo he ayudado, mira Señor, le tendí la mano indigente, lloré hasta en los hombros de aquel que también lloraba y le presté los hombros para que llorara, Señor, pero yo esperaba la dicha y me vino el fracaso. Y me vino el fracaso. Qué fuerte, ¿verdad? Porque hay gente que hace las cosas para esperar que Dios lo recompense por buena gente. Porque dio lo que tenía que dar, pero si no lo dio con amor, ¿cómo vas a esperar una recompensa buena? Dice Job, esperaba la dicha, porque hacía las cosas bien, y me vino fue el fracaso, me vino fue la desgracia, mire todo por lo que estoy pasando en medio de mi vida, yo que esperaba con pompas, alegre, contento, así como hace mucha gente. Querido hermano, ¿cuántas veces no hemos conocido nosotros personas que dan y dan para salir del paso? Y después quieren esperar la dicha, pero no les va a llegar la dicha, sino que les va a venir el fracaso en medio de su vida. ¿Por qué? Porque dan de mala gana, dan por salir del paso, dan para que no los moleste más, dan enojados, dan. No, eso así no se da nada, querido hermano. Cuando demos algo, démoslo de corazón y Dios recompensará grandemente lo que hemos hecho. Tú no tienes que decirle, mira Señor, yo ayudé a fulano de tal, ¿qué pasó con lo que usted me iba a dar a mí? No, porque eso es interés. Cuando demos algo, démoslo de corazón, queridos hermanos. No esperes la dicha rápidamente. Porque es que hay gente que fue y le dio algo a un pobre y ya se sientan a esperar lo que Dios le va a dar, a ver dónde está, dónde aparece. Quiere la dicha de una vez. No caigas tú en ese jueguito, no caigas tú en ese error tampoco, sino que aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a abandonar nuestra vida en manos de Dios. Si tú confías en Dios, ¿cuál es el miedo? Déjate arropar por la misericordia de Dios y sigue adelante a pesar de las dificultades que puedas vivir en medio de tu vida. Y el versículo 27 dice así, escucha con atención. Me hierven las entrañas sin parar, me esperan días de penar. Dice Job, ahora me hierven las entrañas. Me esperan días de penar, de penuria, de desgracia. Todavía me esperan días, Señor. Me esperan días. ¿Por qué? Porque también hay que darnos nosotros cuenta que es lo que hemos venido realizando también en medio de cada una de nuestras vidas. Queridos hermanos, esta palabra de Dios nos lleve a nosotros a darnos cuenta que si hacemos las cosas, hagámoslas de corazón, sirvamos a los demás y sobre todo aprendamos a soportar las cosas. Nos cuesta mucho, pero seamos valientes y aprendamos a soportar las cosas, porque las cosas malas suceden en nuestra vida porque nosotros las hemos buscado. No llegan porque quieren llegar, no, sino porque nosotros las hemos buscado. Y si hemos tenido los pantalones para buscar las cosas malas, debemos tener los pantalones bien puestos para aprender a soportar con valentía todo lo que venga en medio de nuestra vida. Queridos hermanos, abandonemos nuestra vida en manos de Dios y en vez de reírnos, en vez de expulsar a las personas de en medio de nuestra vida, apoyémosla, ayudémosla y sobre todo tendamos la mano con un sincero corazón.
sin esperar nada a cambio. No esperes la dicha de una vez, sino que aprende a confiar y a esperar en la misericordia de nuestro Dios. Que nuestra vida sea una entrega profunda y sincera para con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios, queridos hermanos, queridas hermanas, que se han acercado en este encuentro con la palabra de hoy, que se seguirán acercando. No se te olvide, vamos a darle gracias a Dios por la vida, por su amor, por su misericordia, por esta palabra que hemos escuchado. Qué fuerte, pero que nos lleva también a nosotros a reflexionar, que nos lleva a nosotros a darnos cuenta de qué es lo que hemos venido realizando en medio de nuestra vida. Queridos hermanos, abramos el corazón a Dios. Y te hago una bonita invitación. Vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y anímate a compartir el enlace. Ayúdanos a llegar a más personas con la santa palabra de Dios. Comparte y sigue compartiendo, y no tengas miedo para compartir la palabra de Dios todos los días, la Santa Misa todos los días, para que pueda llegar a más y más personas y puedan tener un maravilloso encuentro con la palabra de Dios. Queridos hermanos, también te invito para que, si deseas ayudar a un pobre, háganlo de corazón. Síguelo haciendo de corazón. Motívate a hacerlo de corazón. No lo hagas para esperar la dicha rápidamente. No. Ayuda de corazón a los demás. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado, ayuda a aquella persona que necesita también de nuestro apoyo, que necesita también de nuestra ayuda. Queridos hermanos, hay muchos pobres a los cuales hay que ayudar. Y por eso motivo tu corazón, motivo tu vida. Si deseas ayudarnos para ayudar a personas pobres, humildes y sencillas, lo puedes hacer ahí en el chat en vivo. Hay un apartado donde tú le das clic y puedes colocar lo que salga de lo profundo de tu corazón, lo que tú quieras dar para ayudar a los necesitados, lo que salga de tu corazón, para comprar comida, para comprar algunas cositas que también necesitan. Mire, hay gente que viene a pedir medicinas, hay gente que viene y nos dice: Padre, ayúdenos con un par de zapatos, ayúdenos también con unas chanclas, con unas cholas, ayúdenos con esto, Padre. Mire, tenemos esta dificultad en nuestra casa, ayúdenos para ver cómo podemos comprar un cementico para colocarlo también en nuestra casa. Y mire, queridos hermanos, la obra es de Dios. Y gracias al apoyo de ustedes hemos venido ayudando a muchísimas personas que están eternamente agradecidas con Dios y con ustedes también por su apoyo y por su generosidad. Dios les pague, Dios les bendiga. Qué bonito es ver la sonrisa de esta gente que recibe la ayuda gracias a ustedes y gracias a Dios, porque permite que ustedes nos puedan seguir ayudando. Lo puede hacer a través de PayPal, ayuda con generosidad 2021@gmail.com, a través de Patreon, Padre José Gregorio Medina, a través del Banco de América, solicitando la información a través del número de WhatsApp más 58 416 870 1640. Queridos hermanitos, anímate a ayudar y ayudemos de corazón a los demás. No seamos pichirres, como decíamos ayer, no seamos tacaños. Hay gente que puede dar más y dar un poquitico. No, ayudemos, demos de corazón y Dios nos lo multiplica al 100%. Y animémonos a seguir ayudando al pobre, a seguir ayudando al necesitado y seguir dando a aquellos que lo necesitan. Y queridos hermanos, una invitación: mañana 8:30 de la mañana el estreno de la Santa Misa, y por la noche, con la gracia de Dios, para el compartir del capítulo número 31 del libro de Job. Ánimo, no tengas miedo, y que el Señor les acompañe siempre. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Damos gracias a todas las personas que nos han venido apoyando día tras día con su granito de arena. Que Dios les bendiga, que Dios les multiplique. Saludamos a Marta Arambula, Erlinda Ceballos. Dios les bendiga, Dios les multiplique su apoyo y su generosidad para con los pobres.
y también para con los necesitados y para con la evangelización. Dice Marta Arambula, una ofrenda, Padre, Dios le bendiga siempre, gracias por traernos la santa palabra de Dios, gracias también a todos ustedes por acercarse a este maravilloso encuentro con el Señor. Dice Marta Arambula, en México decimos tacaños, pues aquí también, esa es la gente que hay que ponerle esto que se llama el codo en un tobo de agua. ¿Para qué, Padre? Para que se le afloje la mano y puedan ayudar al pobre, ve, puedan dar. Porque hay gente que tiene la mano así. Cuando les piden ayuda, nada. Entonces uno le dice, meta el codo en remojo ahí para que se le afloje la mano, para que pueda ayudar a los demás. Así que ánimo, no tengas miedo y motívate a orar y a pedir a Dios por todas las personas pobres y necesitadas. Anímate a ayudar y vamos con humildad a recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu Y espíritu. la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre. No se te olvide un dedito para arriba. Comparte el enlace. Les habló el Padre José Medina y el ministro Alexander Montilla. No se te olvide, busca en YouTube Predicador Católico Alexander Montilla. Suscríbete y dele un dedito para arriba y apóyalo en la evangelización. Que el Señor les acompañe siempre.